Ya, el sábado, mañana. Una caja de manzanas ahorita que ya hay. A ver, entonces, Oh, Carlita. en pero harto verde. ¿Harto qué? Hoy electricidad. Verde, mejor que manzana, barraganete para que tenga para los patacones, para el sango, la sopa. Harto plátano. A ver, vamos, 1 de julio. 1 de julio, ya estoy giro. 1 de julio ya estoy giro. A ver, Almeida. Almeida, nada. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buen No se día. me duerman, no se me duerman, que esto pasa rápido. Es el Seguro internet que que está puede. fallando. Basurto, el segundo grito quiero escuchar hoy Presente. día. 2 gritos llevo. Presente. Coloma, Presente. ando sensible, cuidado con gritarme. ¿Ah? Jiménez, No, Pacho Florecito. Presente. Presente. a Jiménez solo le conozco la frente. Loor, Presente. guarde nomás ese corazón que ya no le creo. Montúfar, Presente, ingeniero. Mosquera, Presente, querido profesor. que la Popis, Bueno, Nieto, Presente, ingeniero, buenos días. ese es el Alfa. Alfa, Fajón. Orellana, Buenos días, presente. este es otro que se comparte en la comandancia ahí. Ortega, Presente, buenos días. ok, buenos días. Splúas, Buenos días, presente. no de papaya con esos stickers, no den papaya. Quinto, Hola, buen día, ingeniero, presente. buen día, Cintia. Esperamos su inspiración hoy día. Ramírez, Buenos días, ingeniero, presente. Segura, Buenos días, presente, ingeniero. ya. Villamar, Buen día, presente. esa es la forma. Zambrano, Presente, buenos días. ay, ay, ay. Todos presentes. Almeida, deje ponerlo negrito aquí. Listo. No se me duerman con las asistencias, verán. Hasta ahora solo Mosquera pierde el semestre. Los demás todavía tienen salvación. se le agradece, ingeniero, se le agradece. Listo. A ver, Siempre dulce y tierno. estamos. ¿En qué está? ¿No te gusta la sinceridad, no? No, le estoy agradeciendo de todo corazón esos aires de motivación que me da. Motivación. ¿Y aquí a mí quién me motiva? Si Y le a digo, mí, no me va a creer. y aquí a mí quién me motiva, pregunta. Por lo mismo, si le digo, no me va a creer. A ver. Entonces estamos con Electricity. Ya estamos terminando. Ya lo demás que nos queda es magnetismo y radiación y magnetismo en ese orden. Curso de distancias de seguridad, trabajos eléctricos sin tensión. Hoy tenemos poco contenido. Poquito. Y terminamos con las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos con alta tensión. Luego la unidad 3 va a ser magnetismo y campo magnético. Primero magnetismo y luego voy a dividir esto en 2 unidades, ¿sí? Voy a dividir esto en 2 unidades. Vale la pena. El efecto Hall no va. El efecto Hall, mejor dicho. ¿Ya? Cálculo de una fuerza y par de torsión, espera, tampoco. Esta es ingeniería eléctrica. Estudio de una fuerza sobre una carga en movimiento, tampoco. ¿Ya? Pero sí vamos a aprender, por ejemplo, a medir, a medición. Para esto sí haría falta estar presenciales, cuando se aprende de mejor forma ya, con un buen banco de pruebas, con algún frecuenciómetro por ahí, con algún multímetro, o por lo menos amperímetro, para aprender sobre los campos electromagnéticos. Correcto, entonces hoy hay poco contenido, porque hay poco tiempo también.
Este curso de distancias de seguridad eléctrica, creo que ya lo habíamos puesto. $42 minutos. Estar habilitado para poder hacer esa situación. Entonces Vean, aquí tenemos, ¿no? Esto yo les hablaba en la práctica, la distancia de seguridad eléctrica, dependiendo de la cantidad de voltaje que manejemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta distancia corta de 0,80, ¿se acuerdan de la tabla? De 0,80 metros, 80 centímetros, ¿ya? Para media tensión, ¿cierto? Y de encima de 1 metro para alta tensión. Ya para muy alta tensión ya manejamos 1,80 metros o 2 metros. Eso, indiferente de que el equipo sea fijo o esté instalado de manera aérea. Solo personal calificado, ojo, solo personal calificado. Ustedes como prevencionistas, ¿de qué están encargados? A ver, vamos a actuar hoy día. ¿De qué están encargados antes de cualquier trabajo eléctrico? ¿Cuál sería su función? El chequeo, la supervisión de los equipos que tengan óptimo funcionamiento. No. Vamos a hacer un mantenimiento eléctrico, Jefferson. Vamos a parar y un electricista va a intervenir. A ver, ¿cuál es nuestra función como Desconectar las vías energéticas. Primero verificar si tienen el equipo de protección totalmente. Despejar la maquinaria o los equipos que van a ser ingresados por mantenimiento. Pero en orden, vamos a establecer un procedimiento. Vamos a establecer un procedimiento. Un procedimiento es la secuencia de pasos ordenados, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? Desconectar. Tiene que tener un certificado que certifique que puede hacer esos trabajos. Certificado. Así se llama. No, pues. Memorando o notificación de que va a ser mantenimiento. ¿Cómo se llama el papel, el certificado que dice Elizabeth? ¿Cómo se llama técnicamente? Certificado de competencias laborales. Bueno, estamos hablando con personal interno. Ya sabemos que todos nuestros electricistas están certificados con esa... La Que está orden en de trabajo. el área de mantenimiento y que está dentro de sus responsabilidades, sus competencias. La orden, Que es capaz. la orden, ¿cierto? La orden. La Es orden. capaz. Puede ser un trabajo de tipo preventivo o correctivo, ¿no? Hay que especificar la orden de trabajo. ¿Dónde se va a hacer? ¿Quién va a estar a cargo? El alcance. Ahí también va a ser los equipos de seguridad que van a intervenir. De protección, disculpen. Se especifica el voltaje, el equipo. ¿Ya? Todo eso. Permiso de trabajo, eso les estoy diciendo. Primero la orden viene del equipo de mantenimiento y con eso ustedes hacen el permiso. Lo primero, antes de que el tipo de electricista se ponga cualquier vestimenta de seguridad de protección. ¿Ya? Luego viene la desconexión, ¿cierto? Sí. Les pregunto, ¿ustedes hacen la desconexión o la desergenización de ese equipo? Primero la desconexión y después la desergenización. Ya, pero ¿quién la hace? ¿El técnico o ustedes? El técnico de mantenimiento, eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros vamos a verificar que estén las condiciones seguras, pero no podemos hacer eso. Ya, ¿quién hace el bloqueo con candados y señalética? El de mantenimiento, el que va a realizar el trabajo. Bajo la supervisión de... El operador de la maquinaria. Bajo la supervisión, el operador no puede supervisar al electricista, puede estar. Bueno, pero está al ladito de él, pues bajo la supervisión del supervisor, pues bajo la supervisión de nosotros, perdón. Ustedes, claro, ustedes son los prevencionistas, ustedes tienen que comprobar que eso quede asegurado y de que la energía residual sea enviada a tierra. ¿Se acuerdan de la energía residual? ¿Ya? La que queda cuando hay elementos cargados con corriente continua, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Luego viene, se hace el trabajo, ustedes tienen que permanecer ahí, dar la vuelta a la distancia segura de protección, porque ustedes no son técnicos de electricidad, pero más o menos mastican, ¿no? Gracias al profe, que algún día se acordó de recordarles algo de
de electricidad, bueno, ya saben cómo maniobrar, ¿no? Hacen el mantenimiento y luego ustedes intervienen ¿cómo? También en la supervisión de la energización, ¿cierto? Ya sacar las seguridades, los candados de seguridad y todo, ¿ya? Y luego en la energización. Listo. Ustedes están encargados de hacer un reporte al final, de cerrar la orden de trabajo, pregunto. Claro, verificando si si todo el área ha sido limpiada, si todo está con los seguros y todo aquello. Correcto. O sea, en el cierre de una orden de trabajo no solo va su firma, ¿cierto? No solo va la del prevencionista o la del departamento de seguridad. También va la del técnico, ¿cierto? Y la de producción a veces. Que todos estén de acuerdo con el trabajo que se hizo. Que todos estén satisfechos, mejor dicho, con el trabajo que se hizo. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver... Es importante conocer las distancias que debemos tener nosotros frente a las redes eléctricas, diferentes áreas independientes. Ya, aquí tenemos los voladizos, ¿cierto? Las casas con voladizos. Esta es el área, la línea punteada en casos residenciales. La línea punteada son las distancias mínimas de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos manejando un bajo voltaje, ¿cierto? Baja tensión. ¿Por qué? Porque también sabemos que los cables de alta tensión están mucho más arriba. Si ustedes ven un poste de luz, asómense la cabeza a la ventana, ven que el poste tiene una varilla arriba y encima de eso tienen un aislante de cerámica, ¿cierto? Ese aislante de cerámica es el que porta la línea de alta tensión, que es una línea única, una línea chullita, que esa es la que trae la corriente de las subestaciones eléctricas y llega a los transformadores. ¿Ya? Por eso es que esa línea está mucho más alta. 2 metros mínimos del techo de la casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta línea punteada es la que da la distancia de seguridad, que en este caso es B, ¿no? Es B. ¿Sí la ven? Dice, la distancia horizontal B a muros, balcones, salientes, ventanas diferentes, áreas independientes de la facilidad de accesorio de personas. Tensión nominal. Aquí hablamos de kilovoltios, 66.000 voltios, 44.000 voltios o 44 kV, que es lo mismo. Y la distancia sería entonces 2.5 metros, 2.3 metros. Depende del voltaje. Miren que mientras más voltaje hay más distancia, vean. 66.000 voltios, 2.5 metros. 44.000 voltios, 2.3. 13.800 voltios, 2.3. Y menos de 1.000 voltios, 1.7. Listo. Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Mientras más voltaje, más distancia de seguridad. Eso se llama ser directamente proporcional al riesgo. ¿Quién más está por aquí? Ya, este es el reglamento. Ya. ¿Han visto casas de este tipo de construcción? Pésimo, ¿no? Esto ni siquiera el municipio lo permite, ¿sí o no, Jonathan? No, pero sí, visto, en la sierra he visto así bastante. Claro, en la sierra sí hay, en la sierra sí hay. ¿Ya? Correcto. Aquí está tu transformador, aquí está el transformador y aquí salen las líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4 líneas. 2 de voltaje o 2 líneas vivas o fases. La otra que es el neutro y la otra que es tierra. Correcto. Entonces vean. Esta distancia no existe aquí. ¿Ya? La casa podría ser edificada, pero siempre guardando este radio de seguridad, esta distancia de seguridad. Déjenme ver qué más hay más adelante. Eventos fatales son estadísticas de accidentes. ¿Ya? Actos ilegales es construir, por ejemplo, bueno, en seguridad, ¿no? Estadísticas de aceptabilidad, habitantes de una casa, trabajadores. Miren que más accidentes hay en casa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dentro de tu vida cotidiana, dentro de una casa, no se aplica la seguridad industrial a nivel, en el aspecto eléctrico. ¿Ya? Entonces, este es un videito como para reforzar, es 42 minutos, pero para eso muy difícil llegar. Trabajos eléctricos sin tensión. Vamos a ver. Ingeniero, le ayudo leyendo. Andrea. Ok, Andrea.
Trabajos eléctricos sin tensión. En los puntos de alimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá seleccionar la parte de la instalación donde se vaya a trabajar, separándola de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento. Colocar el mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia bien visible con la inscripción prohibido maniobrar y en el nombre del responsable de trabajo que ordenará su colocación para el caso que no sea posible inmovilizar. Inmovilizar físicamente. Inmovilizar físicamente los aparatos de seccionamiento. El bloqueo de un aparato de corte o seccionamiento en posición de apertura no autoriza por sí mismo al trabajar sobre él. Deberá consignarse la instalación como se detalla. A. Consignación de una instalación, línea o aparato. Se denomina así el conjunto de operaciones distintas a separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión. Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. Efectuar la puesta a tierra y cortocircuitos necesarios en todos los puntos de acceso si pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra errónea o falla de sistema. B. Colocar señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo. Correcto. Aquí vemos entonces una imagen de que está bloqueado primero solo de los 3 breakers principales o contactores principales, está bloqueado solo uno, ¿cierto? ¿Ya? Pero les pregunto, ¿esto debe quedar así o no? Este cajetín eléctrico debe quedar así, o sea, el técnico ya se puede ir solo con este pequeño letrero que está ahí o no. 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 No, ¿qué faltaría? O sea, básicamente cerrar el cajetín. Correcto, cerrar el cajetín, ¿no? Cerrar el cajetín, ¿cierto? ¿Ya? Y las llaves de ese cajetín solo deben tener los técnicos, ¿sí o no? Sí. Por emergencia, por ahí, producción. ¿Ya? A ver, entonces, vamos con... ¿quién que no lee hace tiempo? A ver, vamos con Lisette, querida estudiante. Ok, estimado profesor. Por favor, ponga bien la pantalla que no la veo. A ver, ya. En el lugar de trabajo. Sí. Ok. En el lugar de trabajo, el responsable de la tarea deberá a su vez repetir los puntos del apartado a como se ha indicado, verificando tensión en el neutro y en o los conductores. En el caso de la línea aérea, verificará los cortocircuitos a tierra, todas las partes de la instalación que accidentalmente pudieran verse energizadas y delimitará la zona de trabajo si fuese necesario. Reposición del servicio. Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio cuando el responsable de la tarea compruebe personalmente que todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de señalización y se levantó el bloqueo de aparatos de seccionamiento. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que la zona ya no esté más protegida. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislación. Ya, reenergización. Reenergización. Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable de la tarea procederá a desbloquear los aparatos de seccionamiento que se habían hecho abrir. Retirará los carteles señalizadores. Ya, un momento entonces ahí. Vamos a ver el videito, déjame ver si lo tengo.
Este ya lo vimos, riesgo eléctrico, 5 reglas de oro. Está más adelante. Sin presencia de tensión. Aquí. Este me había olvidado de pegarles aquí. Prevención, precaución. Carlita entra de nuevo. Y acá esto. Para que se diferencie. Listo, vamos a nuestro video. Especialización en educación en tecnología. Amados estudiantes, muy bienvenidos nuevamente en este espacio de aprendizaje, unidad número 2, la que nos convoca en este espacio. Y vamos a hablar de los trabajos sin tensión, para que identifiquemos todas estas características de este tipo de trabajos. Los contenidos que vamos a abordar en esta unidad son las ventajas de los trabajos sin tensión, el procedimiento, las 5 reglas de oro, las recomendaciones generales para este tipo de trabajos y los elementos de protección personal que nos aplican para los trabajos sin tensión. Sin más, demos inicio en pleno a nuestros contenidos. Y para ello, Alexander nos va a contar las ventajas de trabajar sin presencia de tensión. Alex, ¿cuáles son esas ventajas? Gracias, Yesenia. Buenos días, estimados estudiantes. Sí, trabajar sin tensión tiene algunas ventajas muy importantes, como lo son que al no tener equipos de seguridad tan robustos, pues los costos en los equipos de protección personal van a ser más bajos, va a ser más económico trabajar sin tensión. Lo mismo, se pueden realizar maniobras mucho más complejas porque pues no hay el peligro de que esté energizado el circuito. Estas son dos condiciones de pronto las más importantes de trabajar sin tensión. Los riesgos van a ser menores, por lo tanto los equipos de protección de seguridad, los equipos de protección personal y todo tipo de medidas van a ser un poco más sencillas, menos complejas, y por ende el trabajo va a resultar más sencillo y más seguro. Lo mismo que vamos a poder realizar maniobras mucho más complejas sin el riesgo eléctrico. Estas son de pronto las dos más importantes, digamos, características de realizar un trabajo eléctrico sin tensión. Son ventajas bastante grandes, bastante importantes. Listo, muy bien. Es importante definir, establecer y por supuesto identificar cuál es el procedimiento para realizar estos trabajos sin presencia de tensión. Dentro de esto vamos a encontrar la aplicación de las 5 reglas de oro, muy nombradas, pero que, Alex, pienso yo que se presenta una pequeña dificultad en los estudiantes para identificar cuándo es que aplicamos estas reglas de oro. Sí, Yesenia, esto es una cosa definitiva. A veces repetimos las reglas de oro, las 5 reglas de oro como loros, pero no sabemos exactamente para qué nos sirven y cuándo es que se deben aplicar. No siempre se deben aplicar las 5 reglas de oro. Las reglas de oro se aplican única y exclusivamente cuando vamos a realizar un trabajo sin presencia de energía. Únicamente cuando se realiza un trabajo sin tensión, cuando nosotros desenergizamos el circuito, es cuando debemos aplicar las 5 reglas de oro. Y es muy importante decir también que las 5 reglas de oro se deben aplicar en su totalidad. Si nos falta aplicar alguna de ellas,
vamos a estar expuestos a que nos suceda un contacto eléctrico, es decir, un accidente eléctrico. Entonces hay que tener muy claro eso, solo para trabajos sin presencia de tensión. Qué importante, estimados estudiantes, que tengamos muy claro cuándo debemos aplicar estas 5 reglas de oro. Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por la número 1, que dice efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión. Sí, esta es la primera y es, digamos, importantísimo revisar dónde está nuestro circuito energizado. El circuito se puede estar energizando, por ejemplo, por unas cuchillas, como se les denomina, o seccionadores. Puede estar energizado por un interruptor, ya sea pequeño o grande, o sea, para baja tensión o para alta tensión. Puede ser que exista un transformador, puede ser que exista una planta eléctrica. Entonces, debemos revisar cualquier fuente de energía. Y lo que indica esta primera regla es que debemos abrir. Visualmente se vea que están abiertos, ya sea el interruptor, ya sea los seccionadores, ya sea desconectar de una planta eléctrica del circuito, ya sea desconectar el circuito también de la fuente de pronto de alimentación, digamos, de la energía de corriente alterna que tenemos en nuestra ciudad o en nuestra casa. Entonces el corte debe ser visible, debe verse claramente que está abierto el circuito, que hemos abierto esos interruptores, esos seccionadores. Perfecto. Continuamos con la regla número 2, que nos dice condenación o bloqueo. ¿Qué significa esto, profe? Condenación o bloqueo significa que vamos a colocar un elemento que no permita que nadie vaya y nos energice el circuito. Es decir, que nadie vaya y cierre nuevamente los seccionadores, o que nadie vaya y cierre el interruptor, o que nadie vaya y conecte la planta eléctrica. Esto se realiza normalmente con unos candados. El candado, la llave la tiene únicamente los trabajadores que están realizando el trabajo. Entonces, si ellos mismos no van y quitan el candado, la energía pues no va a volver. Entonces, por eso es que es tan importante que coloquemos estos candados o bloqueos para que nadie vaya accidentalmente o voluntariamente a energizar el circuito en el que estamos trabajando. Muy bien. Seguimos con nuestra regla número 3. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases. ¿Qué implica esto, profe, de verificar ausencia? Sí, después de que hemos abierto el circuito, de pronto nosotros no sabemos si todavía está energizado por alguna otra parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar un elemento de medición eléctrica, ya sea un probador de fase o un multímetro, y vamos y comprobamos que no hay energía, vamos y medimos si hay tensión o si hay corriente. Esto tenemos que hacerlo porque mientras no demostremos esto, debemos asumir como que está energizado. Entonces, esta comprobación es importantísima. También es importante decir que en este caso tenemos que estar claros de que el instrumento con el que estamos midiendo pues funciona correctamente. Porque si de pronto vamos a probar con un probador de fase o con un multímetro que estén dañados, pues de pronto nos va a dar una medición errónea y de pronto nos va a indicar que está energizado, pero es que de pronto el aparato no funciona. Entonces, antes de cualquier trabajo eléctrico debemos comprobar nuestras herramientas. Y en este caso, es importante comprobar los multímetros, los amperímetros, los probadores de fase que funcionen correctamente. Y entonces ahí sí podemos utilizarlos y estar seguros de que hemos quitado la energía. Número 4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. ¿Qué significa esto, profe? Esto significa
que de pronto nosotros estamos trabajando en un circuito desenergizado, está correctamente desenergizado. Pero ¿qué sucede si cayera un rayo sobre ese circuito? Pues el circuito se energizaría. Y nosotros, eso no lo podemos evitar, no podemos evitar que caigan rayos. O que de pronto una planta eléctrica se conectó por alguna parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos poner en cortocircuito, es decir, como generalmente hay 1, 2, 3 fases, las fases que sean, si es 1, 2 o 3, debemos ponerlas en cortocircuito, es decir, conectarlas a las 3, unirlas a un punto común. Y luego de conectar las 3, llevarlas a la tierra, es decir, con una varilla de puesta a tierra las conectamos. Esto lo que hace es que, si por algún motivo aparece una corriente, por el motivo que sea, esa corriente se va a ir a la tierra directa. Entonces, por eso, esta conexión a la tierra nos va a proteger de que aparezca, o mejor, de que cualquier corriente que aparezca pase por nuestro cuerpo, entonces se va a ir para la tierra. Muy bien. Y la regla número 5, señalizar y delimitar la zona de trabajo. No debemos confiarnos en ningún caso de nada, de que de pronto las personas que están por ahí no van a meter mano en nuestra instalación eléctrica, o de pronto de que las personas saben qué estamos haciendo. Entonces, para este fin, tenemos que delimitar nuestra área de trabajo y señalizarla, para que nadie ingrese o ninguna persona pase o toque los circuitos en los que estamos trabajando, porque nos pueden causar un accidente. Por eso es que es tan importante señalizar y delimitar la zona de trabajo. Si es, por ejemplo, en el circuito donde hemos abierto los interruptores o los seccionadores, debemos colocar unas tarjetas de señalización. Es muy importante que señalicemos y avisemos a todos los demás de que estamos realizando un trabajo eléctrico, para que no vayan a meter la mano o no se vayan a meter en esta área. Muy bien, profe. Entonces recordemos, estimados estudiantes, estas 5 reglas de oro y cuándo se deben aplicar, ¿no? Bien, entonces así, ¿no? Aquí escuchamos algunas herramientas, ¿no? El comprobador de corriente, escuchamos acerca del multímetro. El multímetro es aquel que puede medir varias magnitudes eléctricas en todo caso, ¿no? Voltaje, continuidad, frecuencia, intensidad de corriente en amperímetros, ¿ya? Entonces es un equipo más completo, ¿no? Si hablamos de voltímetro, solo mide voltaje. Si hablamos de amperímetros, solo mide amperios, ¿no? O intensidad de corriente. Pero si hablamos de multímetro, ¿ya? Es un equipo más completo, ¿no? ¿Ya? Con la mayoría tienen ahorita, ya no hay de aguja, ¿no? Hablamos de multímetros digitales, correcto. ¿Cómo medir voltaje con un multímetro? Uso del multímetro. Aquí, bueno, esta es una clase de electricidad ya un poquito ya más técnica. Cómo medir electricidad con multímetro digital. O sea, polaridad y todo, 9 minutos. Este es un equipo que se usa bastante, ¿no? Ustedes seguramente lo han visto. Este es un equipo más completo de tipo Fluke, marca Fluke. ¿Ya? Es un equipo de trabajo pesado, ¿no? Esto se te cae, aguanta más golpe que un celular, ¿no? Mucho más golpe. Entonces, hay de toda calidad, ¿no? Hay de toda calidad y ustedes van a poder apreciar hasta cierto punto de qué se trata. Solo que los videos están muy... Aquí. 5 minutitos. Hola amigos de RITSA, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial y una demostración de cómo se utiliza el multímetro digital. En este caso, tenemos el tema del multímetro digital, es una herramienta muy importante para todos nosotros, los que estudiamos, los que aprendemos o simplemente somos aficionados al área de la electrónica. La electrónica de por sí es muy compleja, pero no es la única rama que utiliza esta herramienta. Lo utilizan los electricistas, los mecatrónicos, las personas que ocupan los técnicos automotrices,
o los que ocupan simplemente el aparato del tester como un equipo que nada más les va a dar referencia para alguno que otro trabajo en zonas residenciales. En este caso, tenemos ejemplos de los elementos que podemos medir con el multímetro. En muchos lados, en otros países, no se le llama multímetro, sino que le llaman medidores, probador. En este caso, en mi país se le conoce como tester. Ahora, vamos a estudiarlo en sí. Por ser digital, nosotros sabemos que tenemos bastantes escalas y bastantes referencias en las cuales podemos trabajarlos. Como lo vemos, tiene este seleccionador a donde nosotros lo ponemos en la escala o el tipo de elemento que queramos medir. En este caso, nosotros vamos a explicar para qué funciona cada escala. Y aparte de explicar cómo funciona para cada escala, vamos a tomar pequeños ejemplos. Vamos a comenzar por lo más sencillo. Y lo más sencillo es medir resistencias. Acá tenemos resistencia. Las resistencias se miden en esta escala. De acá, que son los 20 megas y 200 ohmios. O sea que de aquí vamos a tener una escala de 0 a 200. Si yo lo paso, aquí tenemos el seleccionador. Si yo lo paso de 200 a 2K, significa que va a medir desde 200 hasta 2 kiloohmios y así sucesivamente hasta llegar al máximo de 20 megas. En este caso, vamos a trabajar también de que el multímetro lo podemos utilizar en diodo, que es tanto continuidad como diodo. En muchos casos vienen separados, pero en este caso vienen unidos. Tenemos también... Continuidad quiere decir que a ver si un cable es continuo, ¿no? O sea, si está en contacto con otro. Eso es medir continuidad, o sea que no hay interferencia, que el cable no está roto en medio por un sector que nosotros no podamos apreciar, ¿cierto? Porque todo conductor está forrado de caucho, ¿cierto? Entonces hay cables que pueden estar rotos, desgastados, hay quizás una pieza metálica que le cayó encima al cable y lo cortó involuntariamente, entonces pierde continuidad, ¿no? Entonces continuidad es medir desde la punta de un cable hasta la punta del otro extremo y saber que todavía sigue en contacto, ¿no? Eso es continuidad. Etapa de las corrientes. Esta es la corriente alterna que va desde acá hasta 700. Si se fijan, hay como pequeñas secciones divididas por color. ¿No? Aquí vemos, ¿no? 2 voltios, escala hasta 2 voltios. Entonces, no es de medir por medir, ¿no? Ustedes como eléctrico electrónico ya tienen que saber, ¿ya? Porque aquí hay un rango, ¿no? ¿Qué tal si ponemos en esta escala de 2 voltios de corriente alterna y sucede que ahí hay en esa línea 220? Estamos muy fuera del rango, ¿cierto? Entonces el equipo se nos puede dañar, ¿ya? Entonces, más o menos hay que tener la idea de qué voltaje activo estamos teniendo ahí, ¿ya? Para poner en la escala correspondiente. En este caso, desde 2 voltios AC hasta 750 voltios AC, para identificar, bien importante, para que nosotros vamos a identificar el voltaje AC en un tester o un multímetro, voltaje AC, lo vamos a determinar siempre por un símbolo de una onda senoidal. Onda senoidal. Y el voltaje DC siempre va a ser una onda cuadrada. Una onda cuadrada. Más adelante vamos a explicar. DC, a ver. Este es de voltaje de esta sinusoide que ustedes ven aquí. Esta doble curva es de voltaje de corriente alterna. Y acá DC significa corriente continua, ¿no? Corriente continua, correcto. Lo vemos en la gráfica con respecto a los ciclos y a los picos de voltaje, pero en este momento nos vamos a establecer que vamos a estudiar las escalas y cómo funciona un tester. Ahora, hasta acá tenemos que es voltaje AC. El voltaje AC comúnmente es el voltaje que nosotros tenemos en nuestro hogar en los tomacorrientes. Un pequeño ejemplo de cómo funciona el multímetro en su opción de corriente alterna. Ahora, tenemos que comúnmente en Latinoamérica nosotros ocupamos 110 voltios en nuestros hogares. Ahora vamos a poner
ponerlo en voltaje alterno, que siempre tienen que ver esto, que significa que es alterno, y vamos a ponerlo en la escala más alta. En algunos casos, las corrientes alternas que llegan a la casa es de 220, pero en esta ocasión en casa se maneja 110. Lo puedo poner en la escala de 200 también y no va a ocurrir nada, pero por mayor seguridad siempre trabájenlo en la mayor escala, y si ven que los dígitos quedan muy cortos, pueden irle bajando. En este caso vamos a hacer la prueba primero en la escala mayor, que es de 700. En el multímetro siempre les va a dar este aviso que es alto voltaje. Entonces metemos las dos puntas que van acá, lo vamos a incorporar en voltaje, que aquí tiene el símbolo del voltio, y común, que es tierra. Voltaje. Bueno, común viene siendo en AC la punta que vamos a ocupar nosotros como referencia, y en DC común le llamamos tierra. Ahora lo conectamos, tenemos la escala de 750 y metemos las dos puntas. Ven, 122 voltios. En este caso a veces la corriente no es 100% viable o para poder decir es 110. En este caso son 122 voltios. Ya, listo. Entonces eso, ¿no? Comprobación, medición con multímetro. Ahora tenemos también medición de amperaje. Amperaje con multímetro digital. Esto es más interesante. Recuerde que el voltaje se mide directamente por contacto. El amperaje no. Porque el amperaje es intensidad de corriente que se mide por el campo electromagnético que causa el voltaje que fluye por el cable, ¿cierto? Entonces, para eso se usa ganchito con multímetro de gancho. Con amperímetro de gancho. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos aquí? Aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video vamos a ver cómo Vamos a verlo medir, industrialmente. Vamos a verlo industrialmente. 14, 11 minutos. Lo que pasa es que duran demasiado. 4 minutos aquí. ¿Ya? Ya voy a revisar si se han suscrito al canal. Hola y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos cómo medir la corriente con un amperímetro de gancho. Así que comencemos con este video. Bueno, este es el amperímetro de gancho. Este en específico trae varias unidades con las cuales se pueden medir. Ya en este caso trae lo que son los amperes, los ohms y el voltaje. Nosotros en este caso vamos a utilizarlo en la función de los amperes para medir con el gancho la corriente que consume un circuito, ¿sí? Este es muy fácil de utilizar el amperímetro de gancho. Solo tenemos que poner el cable o el circuito que vamos a medir utilizando un cable. Supongamos que aquí mi dedo simula un cable. Lo vamos a abrir y ponerlo en el cable y va a quedar así dentro del cable, y aquí nos va a marcar la corriente que está circulando dentro de ese circuito. Entonces, si ustedes alguna vez son los encargados de comprar herramientas eléctricas, muy difícil porque eso se encarga el departamento técnico, esta marca Fluke es una de las más garantizadas, ¿no? Son herramientas para trabajo pesado. Si se dan cuenta, son todas recubiertas, aguantan golpes, abuso, humedad y todo. Entonces, aquí vamos a medir amperímetro, o sea, la cantidad de corriente que viaja por cada conductor sin topar directamente el cable, ¿ya? Sin haber contacto. ¿Qué se va a medir? Se va a medir el campo electromagnético que se produce gracias al viaje de electrones por el conductor, al viaje de voltaje. Y aquí nos va a marcar la corriente que está circulando dentro de ese circuito. Ahorita vamos a prender este foco, ¿sí? Y vamos a medir qué corriente consume.
este cable es el que alimenta a ese foco. Entonces aquí detectamos el cable, ya abrimos la pinza de gancho. Miren bien que el aparato está seleccionado en A de amperaje, ¿sí ven? ¿Ya? Intensidad de corriente. Entonces, este sería voltaje de corriente alterna, este sería voltaje de corriente continua, esto es continuidad, cuando vean este símbolo omega, continuidad, o sea, comprobar si un cable está roto en alguna parte, en medio, qué sé yo, ¿ya? Si hay continuidad entre uno y otro punto del cable. Eso es medir continuidad, donde vean este símbolo omega. Entonces, este es un multímetro básico, ¿no? Bastante básico, pero muy bueno, porque aquí no tienes que escoger escalas, mira. No tienes que escoger escalas numéricas, solo seleccionar la magnitud que tú quieres medir y automáticamente digitalmente te lo carga acá. Claro que tiene un límite, ¿no? Supongo que este mide hasta 1000 voltios, algo así. Correcto, aquí no tienes que seleccionar nada, solo escoger la escala, digo, la magnitud que tú vas a medir. Miren bien que no hay contacto con el cable. Y ahí lo dejamos adentro y aquí podemos notar que está tomando la corriente que circula aquí. ¿Sí? Ahorita si yo apago el foco, se debe de quitar esa lectura. Y ahí hay marca cero, quiere decir que ya no hay ningún amperes que circule por este circuito. Y esto nos puede servir para determinar, en dado caso, si nuestro breaker está sobrecargado. Por ejemplo, si yo aquí tuviera este foco o 10 focos, yo aquí sabría qué corriente me están consumiendo esos 10 focos. Por ejemplo, si pongo 10 focos de la misma corriente. Del mismo bateaje, de la misma potencia. Poner, digamos, esos 10 focos me consumirían alrededor de 6 amperes. ¿Sí? Quiere decir que todavía este cable soportaría esa carga. Pero, por ejemplo, si yo conecto los 10 focos y una plancha y un microondas, lo más probable es que me voy a sobrepasar de los amperajes que soporta tanto mi breaker como mi cable. Entonces, este aparato nos puede ayudar, sin sacar cálculos, cuánta corriente consume, bueno, se está consumiendo dentro de este circuito. ¿Sí? Y así sabemos si podemos, ya, en dado caso, quitarle carga a este circuito, ¿sí? O diseñar un nuevo circuito, tanto cambiando el cable y así como también cambiar las pastillas o el breaker. ¿Sí? Entonces, con esto nos podemos ayudar a sacar esos cálculos y así prevenir también que pueda haber sobrecalentamientos, tanto de cable como de las pastillas que se estén botando a cada rato. Entonces vean, si un motor te marca, qué sé yo, 5 amperios y tú al medir por línea te marca 6 o 7, quiere decir que hay algo mal en el motor, mal en el circuito, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, otro medio es toparlo, ¿no? Por contacto, cuando el motor calienta o el conductor, el cable que va hacia el motor calienta, quiere decir que hay algo mal en el circuito, ¿no? Hay un mal contacto o un breaker que está fallando, ¿ya? Cuando hay un exceso de consumo, un consumo que excede a lo que dice la placa nominal de cada equipo, ¿cierto? Eso es solo como recomendación. Si les digo más, ya se graduarían es de tecnólogos eléctricos y no en seguridad y prevención. Bien, entonces terminamos con esto hoy. 27:50. ¿No hay preguntas? Digo, a ver, Cintia, que quiero escucharla, Cintia. ¿Todavía está presente? Claro, ingeniero. Por favor, sí, ayúdeme con esto. Lo último. Procedimientos, ¿verdad? Aquí, 2.5. Ya. Trabajo
y maniobras e instalaciones de baja tensión. Elementos de protección personal. La selección de los EPP estará a cargo del responsable de la higiene y seguridad de acuerdo con las tareas a realizar. Procedimientos preliminares. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, BT, se procederá a identificar el conductor o instalación sobre la que se deberá trabajar. Toda instalación será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos detectores o verificadores destinados a tal efecto. No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de materiales conductores en ningún tipo de maniobra o trabajo con corriente eléctrica. Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de instalación sobre la que se vaya a trabajar. Iluminar suficientemente la zona de trabajo si fuera necesario. Preparar herramientas útiles y EPP comprobado su estado, especialmente la estanqueidad o estabilidad. Estanqueidad de los guantes. Se enrollan los guantes y cuando están llenos de aire, verificar que no haya pérdidas. Verificar el buen funcionamiento del voltímetro o detector de baja tensión. Realizar una inspección periódica. Correcto. Estanqueidad quiere decir que no pase líquido desde afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera de los guantes. Correcto, porque si pasa líquido, pasa algún fluido, simplemente si te sudan las manos, se moja todo el guante y ya el guante no te sirve de nada ya mojado, porque si topas algún conductor energizado, ya te vas a quedar pegado ahí gracias a tu propio sudor, pues no. Por eso es que los guantes tienen que ser estancos o tener estanqueidad. No permitir pasar líquidos o fluidos. Estas 5 reglas de oro, que ya las vimos, 5 reglas de oro para trabajos en media tensión. Solo nos faltaría alta tensión para terminar esta unidad. Y ahí los EPPs. Correcto. AICAR, en colaboración con Asifor Ingeniería, recuerda la importancia de llevar a cabo las 5 reglas de oro en el protocolo de actuación para dejar sin tensión una instalación eléctrica. 5 reglas de oro. Protocolo de actuación en trabajos eléctricos. Previo al inicio se llevará a cabo el reconocimiento de la instalación, que incluye la charla pretarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera regla de oro. Desconectar. Dispón los medios de aislamiento. Ajústate los equipos de protección individual. Y procede a desconectar las fuentes de energía. Eso es lo que decía Rory, ¿no? De bajar la vela. ¿Cierto? A ver, ¿quién dio una vez trabajo con pértiga? ¿Me hacen acuerdo? Carlito fue la que dio. Andrea fue. Andrea. Ajá. Correcto. Entonces aquí vemos el uso de la pértiga, ¿no? Esta es la pértiga. Esta. Sí, yo di esa exposición. Un material totalmente aislante, ¿no? De fibra de vidrio y va a bajar la vela. La vela es el fusible que mantiene conectada desde esta línea hasta acá, ¿no? Permite que fluya la corriente de esta línea de alta tensión hasta acá, hasta que continúe la corriente, ¿cierto? Entonces se baja la vela o se baja, es un breaker pero para alta tensión, ¿cierto? Ya, ahí, ¿no? Ya, correcto. Segunda regla de oro. Bloquear. Bloquea los mecanismos de maniobra. Señaliza claramente elementos de control y equipos de maniobra. Comprueba el funcionamiento del verificador de ausencia de tensión.
Comprueba en todos los elementos o conductores de la zona de trabajo. Comprueba finalmente de nuevo. Miren ese Comprueba en equipo. todos los elementos o conductores de la zona de Miren este equipo digital, mire, sin topar la línea, este detector le dice si hay voltaje o no hay voltaje por dentro del caucho, si el conductor está en tensión, o sea, tiene corriente o no. Con el uso de la misma pértiga, solo poniéndole un aditamento digital, ¿ya? Lógicamente no vas a alcanzar a ver, si fuera un digital no vas a alcanzar a ver los numeritos, ¿no? Si estás como a 4 o 5 metros. Pero la luz roja o luz verde sí la puedes ver. trabajo. Comprueba finalmente de nuevo el funcionamiento del verificador. Cuarta regla de oro. Poner a tierra y en cortocircuito. Revisa el equipo de puesta a tierra. Tras conectar la grapa de tierra al circuito, comprueba la ausencia de tensión. Conecta las tierras a cada fase mediante la pértiga, evitando contactar con ellas. Quinta regla de oro. Señalizar. Delimita la zona de trabajo. ¿Esta cadenita de qué material tiene que ser? ¿Ah? Material aislante, puede ser fibra de vidrio. Correcto. No puede ser metal, ¿cierto? Puede ser metal. Cadenas sí hay, estas cadenas plásticas, de eslabones plásticos. Zona de trabajo. Identifica la entrada a la zona de trabajo. ¿Qué empresa de ustedes tiene una subestación como esta, o más pequeña? Arca. Arca tiene su propia subestación. Pero, Cuando se acuerda que usted fue al tanque de soda cáustica, estaba cerca del tanque. prefiero- Se la ve desde la Juan Tan Camarengo, desde ahí se ve la subestación de Arca. Ya. Recuerda. Desconectar. Bloquear. Cierra. La seguridad es cosa de todos. Bueno, muy bueno el video. Correcto. Ya nos queda solo EPPs. Aquí lo voy a poner. EPPs para trabajos. Eso falta desarrollar. Usted fue la que desarrolló este tema, ¿no, Carlita? Son trabajos en grupo. Son trabajos ahí. Fue un trabajo en grupo. Jonathan, Andrea, Evelyn, Javier Torres y yo realizamos ese trabajo. Fue Ya. para su materia, justo ingeniero, para procesos industriales. Listo. Entonces esto queda pendiente. Pensaba dormir algo esta tarde, pero hay que seguirle dando. Listo, entonces. Ya, ahora sí, despierten. Despierten, pongan a cantar ese gallo.